Bienvenido a su programa Manteniendo la Fe, con los evangelistas Ed Rangel y Andrés Pong, quienes compartirán con usted interesantes temas bíblicos para su enseñanza y edificación. Si usted tiene preguntas sobre la enseñanza que usted escuchará, no dude en comunicarse lo más pronto posible en www.edrangel.com. Estaremos esperando sus comentarios. De nuevo los saludo, buenas noches, espero que Dios los esté bendiciendo. Siempre es un placer de poder estar con ustedes. Pienso en esta congregación con frecuencia cuando hablo de aquellos recuerdos bellos que he tenido en Monterrey. Siempre menciono los hermanos de Santa Catarina. Ustedes hace años tocaron mi corazón y espero de que yo haya tocado el corazón de ustedes también. Una relación muy bella que gozamos. Abran sus Biblias, por favor, al libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, el capítulo 15. Lucas, capítulo 15. El sermón, como le mencioné ayer, ha sido titulado El día que Dios corrió. Y deseo que aquí en Lucas capítulo 15 veamos con ojos frescos lo que parece ser el pináculo de las parábolas relatadas por Jesús durante su ministerio. En Lucas capítulo 15 leemos ahí de la parábola de la oveja perdida. En la parábola de la oveja perdida leemos de que aquel pastor, al contar las ovejas, se dio cuenta de que nada más habían 99 y que una faltaba. Y que llevó a aquellas ovejas, las puso en su rebaño en un lugar seguro y fue a buscar a aquella oveja perdida. Que el pastor, que representa a Dios, la buscó hasta que la encontró. Creo que el himno que cantamos de las 99 ovejas o las 100 ovejas dice de que cuando el Señor la halló, sanó sus heridas y la cargó. Que realmente viene siendo una representación del Salmo 23. Y que cuando regresó a esa oveja perdida al rebaño, hubo gozo. Y luego después sigue la parábola de aquella moneda perdida, donde la señora, la ama de la casa, se dio cuenta de que no encontraba una moneda, que estaba perdida. Que barrió la casa, movió los muebles y no dejó de buscarla hasta encontrarla. En la oveja perdida representa a aquel cristiano que ha gustado de la fe, que ha gustado de las bendiciones de Dios, quien ha obedecido el Evangelio, pero por X causa y razón y motivos ha abandonado la fe. Y que el pastor se rebuscó y rebuscó hasta poder encontrarla igual la moneda. Dios es representado por esta mujer. Y la moneda perdida es un cristiano que también, después de obedecer el Evangelio, se perdió o se descarrió. Y el afán de esta señora de barrer la casa, de mover los muebles, de buscar debajo de los cojines y por donde quiera, en cualquier esquina de la casa hasta que encontró la moneda, es el afán que Dios tiene buscándonos a nosotros cuando estamos cerrados y descarriados. Y luego después la última parábola de estas tres, de este trío, viene siendo aquella parábola que, como les mencioné, creo que es el pináculo, lo más grande, la culminación, el clímax de las parábolas de Cristo. Donde habla de aquel padre que tenía una finca muy grande y que manejaba su hogar con amor, con misericordia y con mucha gracia. Y que uno de sus hijos decidió de irse de la casa. Entonces, esta parábola del hijo pródigo es la cual quiero compartir con ustedes. Y quiero que con ojos frescos veamos esta historia. Porque sé que esta parábola se ha predicado mucho y todos la han escuchado o la han leído. Pero quizás no buscando algo nuevo, pero buscando otro ángulo, podamos aprender algo nuevo.
Entonces ahí en el versículo 11 hasta el versículo 16 dice la palabra que Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, quiero que me des mi parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. De allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos para apacentar a los marranos. Y él deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los puercos, pero nadie le daba nada. Empezamos con este hijo menor. Su historia es la de un pecador rebelde, un pecador inmoral. Este hijo menor representa a aquel cristiano quien se ha rebelado contra Dios, quien ha empezado a cometer pecados inmorales y persiste en ese pecado. Primero, este hijo es presentado tratando a su padre como si estuviera muerto. No tuvo el respeto ni el honor de pedirle la herencia o de cobrar la herencia después de que su papá muriese, sino que aún estando vivo va y le dice a su papá con una falta de respeto: yo sé que tengo una herencia que pertenece a mí, y deseo que tú en este día me la repartas, me des lo que a mí me corresponde. Fíjense que cuando un cristiano empieza a alejarse de Dios y empieza a rebelarse contra Dios, adopta esta actitud. Una actitud donde no se va a sujetar a Dios, no va a respetar a la hermandad. Una actitud de rebeldía, de arrogancia. Empieza a demandar cosas porque sabe de que no está bien con Dios. Entonces este hijo menor va a su padre y le dice: dame lo que a mí me corresponde, ya no quiero estar en esta casa, ya no quiero estar bajo tu mando, ya no quiero que tú me mandes, no quiero que tú me corrijas, no quiero que tú me disciplines, no quiero estar aquí bajo tu techo, no quiero trabajar en la finca, estoy harto de esta casa y me voy, lejos de aquí. ¿Notaron que ahí dice que se fue a una tierra lejana? Él no quería estar a la vecindad que estaba enseguida. No quería estar ni aún en el mismo municipio, sino él quería estar lo más lejos posible de su padre. No quería que su padre supiera lo que él estaba haciendo. No quería que su padre estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo en su vida. Porque este hijo menor iba a irse al mundo, iba a dedicarse al pecado. Él fue, según el hermano mayor, malgastó su dinero en mujeres. Parece que en fiestas, en borracheras, en cosas en el cual el hijo de este padre jamás debería haber estado. Entonces el hijo menor representa a aquel cristiano que al rebelarse contra Dios se dedica a practicar el pecado. Noten bien, se dedica a practicar el pecado. Al principio quizás lo haga a escondidas y con el tiempo no le importa quién sepa de su pecado. Escandaloso es lo que era este hijo. Imagínense si alguien en aquella ciudad lejana se acercara a él y le dijera: oye, ¿tú eres hijo de aquel señor? Hubiera sido una gran vergüenza para el padre, para el nombre de la familia. Pero en fin, es lo que hizo este hijo. Aparte de irse y tener relaciones inmorales con prostitutas y malgastar su dinero, fue y se asoció con un gentil. Debemos nosotros tener en mente de que para el judío la ley de Dios no permitía de que el judío tuviera relaciones de negocio íntimas con los gentiles. Porque Dios desde un principio, cuando los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida, les mandó de que sacaran a todo cananeo de la tierra y que no se mezclaran, que no se casaran entre las razas
para que se mantuvieran puros, no puros de sangre, pero que se mantuvieran puros espirituales, para que los gentiles, los cananeos, no influenciaran a los judíos a seguir a dioses falsos, a la idolatría. Y sabemos la historia de que los judíos fracasaron en exterminar o echar fuera a los cananeos de la tierra prometida. Y que con poco tiempo ellos empezaron a adorar a lo creado y no al Creador. Empezaron ellos mismos a participar en los sacrificios de sus propios hijos, donde tenían ahí un altar y una imagen de un Dios. Y le llenaban los brazos de ese ídolo, llenaban de llama y de brasas hasta que estuviera el metal ardiendo, y tomaban a su niño infante y lo ponían en esos brazos de ese ídolo para que muriese vivo quemado. Por eso Dios no quería que el judío se mezclara con los gentiles. Y por eso Dios nos manda a nosotros los cristianos de que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, apartados. No salirnos del mundo, pero apartados de no ser partícipes de lo que hace el mundo. De que no hablemos como el mundo, de que no contemos aquellos chistes rojos como el mundo. Que no participemos en la corrupción, que no estemos promoviendo o apoyando la corrupción. Pero va y se junta con un gentil. Y para agregar más insulto a la herida, es decir, para echarle más sal a la herida, para que ardiera más, no solamente se juntó con los gentiles, pero también obtuvo un trabajo cuidando de marranos, porque tenía hambre. Y nadie, ninguno de sus amigos, ni ninguna de las mujeres, nadie le daba la mano y le ayudaba. Entonces, cuando veía a los marranos comiendo de la arteza, este joven judío deseaba comer de lo que caía del hocico del animal. Otra vez, para el judío era algo inmundo de asociarse, de tener algo que ver con marranos, porque eran impíos, eran sucios. No podía ni tocarlos, ni tenerlos cerca, mucho menos comerlo. Y aquí este joven judío está cuidándolo, porque cuando él se fue al mundo, se fue hasta lo más profundo que él pudo irse. Cuando nosotros los cristianos dejamos a Dios, nos rebelamos contra Dios, vamos a caer, y vamos a caer fuerte y profundamente. Hasta no caer hasta lo más bajo, no sentimos el deseo de arrepentirnos. Y este joven tenía nada. Y empieza él ahí en el versículo 17 teniendo una conversación en sí mismo. Dice en el versículo 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí, el hijo de mi padre, el hijo de un señor judío que tiene finca y tiene muchas ganancias, es muy rico. Yo aquí trabajando, cuidando a los marranos y pasando hambre. Dice que vuelve a sus sentidos, recapacita. Hermanos, cuando uno está pensando en hacer arreglos con Dios porque abandonó la fe, su primera preocupación no debe ser ¿qué dirán los hermanos? Su primera preocupación no debe ser ¿qué les voy a decir? ¿Me van a recibir o no? La primera preocupación debería ser: ¿cómo puedo restituirme con mi Dios? ¿Cómo puedo restablecer esa relación con Dios? ¿Cómo me puedo humillar y suplicarle el perdón a mi Padre Celestial? Porque en fin, Él es quien me salva y no mis hermanos. Volvió en sí, recapacitó. Que viene siendo ese un arrepentimiento verdadero. Que un arrepentimiento verdadero inicia con una autoevaluación. Porque aquí el muchacho empezó a pensar, a evaluar su vida. Empezó a evaluar su vida y cayó recapacitó y pensó: yo antes tenía todo. No pasaba necesidad en la casa de mi padre. Tenía el amor de padre y madre, tenía el calor de una cama cómoda. Tenía pan de sobra, comida de sobra. Yo desperdicié eso. Yo menosprecié lo que mi Padre, que viene siendo Dios, lo que Dios me ha dado.
Fui irresponsable, fui irrespetuoso. Fui alguien de que no tomó en alta estima lo que mi padre me estaba dando. Y por eso él recapacitó o volvió en sí. Otra vez el versículo 17. Aquí está el primer cuadro. Aquí vemos algo muy importante del Padre: la generosidad. Pues uno puede entender fácilmente de que el padre le va a dar a sus hijos todo lo que tiene, ¿cierto? Que va a cuidar de su hijo para que no pase ninguna necesidad. ¿Cuántos de ustedes padres dijeron de que cuando nació su hijo o su hija, de que yo quiero darle a mis hijos una mejor vida de la cual yo tuve? Que yo no quiero que mis hijos pasen por las necesidades que yo pasé. El padre siempre quiere darle un mundo mejor a su hijo. Y la generosidad que vemos aquí no es simplemente el padre con sus hijos. Pero note de que dice el muchacho menor: en la casa de mi padre los siervos son tan bendecidos por mi padre de que hay comida de sobra. La generosidad del padre. Recuerda el texto que dice de que Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos, que Dios bendice a todos, buenos y malos. El Padre es muy generoso. Pero ¿qué pasa cuando una persona es muy generosa con nosotros? ¿Qué tiende a pasar? ¿Qué suele suceder? No apreciarlo. Si usted, padre, le compra el juego moderno a su hijo que le cuesta 2 o 3 meses de salario, si le compra un Nintendo Wii o un Xbox 360, o gasta la plata para comprarle el iPhone 6S, lo más nuevo, y se lo regala al hijo, le aseguro que ese hijo no va a cuidarlo como si a él mismo le sudó y le costó para comprarlo. Cuando el gobierno nos regala cosas, no lo apreciamos. Y eso es lo que ha sucedido con este hijo. El padre le dio todo y no lo apreció. Aunque el padre era amoroso, misericordioso, aunque el padre era una persona amorosa y generosa, lo despreció. Del hijo menor tenemos un retrato de una persona despreciada, impía y sucia, rechazada por aún sus amigos. Pero noten ahora más detalles del padre en el versículo 17, para terminar ese punto. Versículo 18 dice el hijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, ¿qué te pasa? Yo aquí regresé, quiero que me des mis zapatos, mi ropa, mi anillo, que me des la recámara que a mí me toca, quiero que me des todo lo que tenía antes. No dice eso, ¿verdad? Porque esa sería una actitud de una persona no arrepentida. Esa sería la actitud de una persona que se está jactando, una persona arrogante, una persona soberbia. No, el hijo dice: me levantaré, yo mismo me tengo que levantar, me tengo que sacudir, me tengo que humillar e ir a mi padre y decirle: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, reconozco mi error. Padre, estoy arrepentido que te ofendí. Padre, estoy doliendo. Mi alma está partida en dos porque yo te ofendí, porque menosprecié tu amor, menosprecié tu gracia. Dice que voy a mi padre y decirle: no soy digno de ser llamado un hijo tuyo. Si tienes en ti la compasión y la generosidad y amor, por favor, no me aceptes como tu hijo, pero por lo menos acéptame como uno de tus esclavos. La actitud de una persona que realmente está arrepentida. Entonces el padre, versículo 20, levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre no dejó que terminara en decir lo que tenía que decir. Le puso un manto y le dijo a los siervos: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies, traigan el becerro engordado, mátenlo, comamos y regocijemos, porque este hijo mío que estaba muerto, este hijo mío que estaba perdido, ha vuelto a la vida,
Estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse todos. Noten aquí el otro cuadro, el otro retrato del padre, donde el hijo menor se resigna y obedece a su propia voz de razón y regresa a su casa. Pero ¿dónde estaba el padre? Durante todos esos días, semanas o meses que el hijo estaba perdido, ¿qué estaba haciendo el padre? Les diré de que en la cultura judía, especialmente de una persona próspera como este señor, cuando el hijo le faltó respeto así, la ley de Moisés decía deberían que matarlo con piedras. Máximo. Mínimo echarlo fuera de la casa y jamás permitir, aunque viniesen sus rodillas llorando, casi muerto de hambre, no puedes regresar y el perdón no te lo puedo conceder y además no te quiero aquí. Esa era la cultura judía. Entonces, ¿dónde estaba el padre durante todos estos días, semanas y meses que el hijo estaba perdido? El padre, a diario, iba a la puerta de su casa y estiraba la vista lo más lejos que podía para ver si su hijo había regresado. El padre no estaba listo para tomar un palo y golpearlo. El padre no estaba esperándolo para cogerlo y sacudirlo y darle cachetadas. El padre estaba deseoso, lleno de fe, de que su hijo, si tenía vida todavía, no se iba a apartar del camino que él le había ya enseñado, como dice Proverbios. Levantas tus hijos en el camino de Dios cuando crees que no se apartará de ellos. Él estaba con un gran dolor, su alma partida también. Cuando su hijo le habló de la manera que le habló, de que le dijo, dame mis bienes o mi herencia y me voy, me largo de aquí, el padre le dolió eso. Él estaba de luto. Yo tengo una niña, tiene 21 meses nada más. Yo no sé qué se siente cuando un hijo le falta respeto al padre. Yo no sé qué se siente cuando un hijo le habla groserías al padre o a la madre o la maltrata. Yo no sé qué se siente. Pero yo lo he hecho como hijo. Y sé la reacción que han tenido mis padres cuando yo los he tratado así. No es de ira, no es de golpear, pero es de tristeza, de pena y de dolor. Cuando el hijo le habló a su padre de esta manera, lo destrozó. Y durante todo ese tiempo que el hijo estaba perdido, el padre estaba allí esperando, buscando, deseando de que regresara. Y un día ve por la puerta, Isaías 65, por favor. Un día ve ahí de la puerta, y como que no lo cree y sí lo cree. ¿Será o no será? Y sin él desperdiciar nada de tiempo. Noten que el padre no se quedó ahí con los brazos cruzados que vivían. No. Dice la escritura que el padre se echó a correr para encontrarse con su hijo. Porque el padre estaba confiado de que su hijo iba a regresar. ¿Cómo es? ¿Cómo es que Dios nos busca a nosotros también? Noten ahí en Isaías 65, en el versículo 24, y sucederá que antes que ellos clamen, antes que mi gente clame, yo les voy a responder. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león como el buey comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Dice aquí, mis hijos van a hablar, y antes de que hablen voy a saber sus necesidades. Antes de que me pidan, le voy a dar lo que quieren. Porque Dios está ansiosamente esperando. Esta nueva Jerusalén representa, entiendo yo, nuestra vida eterna en el cielo con Dios. Que el Padre está ahí esperando, está deseoso, está confiando que va a regresar aquel cristiano quien lo abandonó. Como dice Hebreos 6, versículo 6, que aquella persona que persiste en el pecado,
de que ha dado la espalda a Dios y no quiere nada con Dios, que es imposible renovar a una persona en esa condición al arrepentimiento. La persona tiene que desear, así como este hijo pródigo, de llegar en sí mismo y confesar, estar dispuesto. Entonces puede ser renovado. Pero mientras una persona siga con su soberbia y su orgullo y no quiera confesar al Padre su pecado y no está dispuesto de decir públicamente, si su pecado fue público, no desea decirlo públicamente, de que está arrepentido y que está lleno de pena, entonces para esa persona es imposible renovarlos de nuevo. Pero este fue el día, Abby, que Dios corrió. Que Dios corrió en busca y al encuentro de aquel hijo. Y noten lo que hizo, aparte de correr. Demostró su gran compasión, se le echó encima, abrazó su cuello, le dio un beso en la mejilla, mandó de que le pusieran zapatos y un anillo sobre su mano. ¿Saben ustedes qué significa eso? Lo que significa es de que ningún hijo de Dios debe andar como un esclavo descalzo. Ningún hijo de Dios debe andar sin el sello del Espíritu Santo, sin un anillo. Ningún hijo de Dios debe andar desprotegido sin un manto. Habrán leído el texto donde dice que no sabéis que el cuerpo de uno es el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo. Que en Hechos capítulo 2, cuando uno se arrepiente y es bautizado para el perdón de sus pecados en nombre del Padre o en nombre del Hijo, recibirá el don del Espíritu Santo, seremos sellados. Y cuando uno se rebela contra Dios, el Espíritu no está con uno. Cuando uno se rebela con Dios, la protección ya no está con uno. Nos quitamos el manto, nos quitamos el anillo, nos quitamos los zapatos y andamos como un vil, perdido y esclavo. Una persona más pobre del mundo. En el momento que su hijo pisó terreno de su padre, mandó ponerle anillo, sandalias, manto y le dio un beso. ¿Sabían ustedes qué tan vergonzoso era para un judío así hacendado como este hombre? Un judío que tenía una finca, que tuviera negocio de ganado y esclavos. Qué vergonzoso era para que un padre de ese estatus corriera. Pónganse a pensar de la gente soberbia y rica de nuestro mundo. Ellos no están para limpiar la casa suya, ¿verdad? Están para que usted le limpie la casa de ellos. Le pagan una miseria, una baba de dinero y son muy exigentes, ¿cierto? Porque nos menosprecian, nos tratan menos, nos pisotean y nos echan el polvo en la cara. El momento que este hijo pisó el terreno de su padre, dijo su padre: yo voy a proteger a mi hijo. Me le voy a tirar, lo voy a abrazar, lo voy a besar, dando mi aprobación, y que todos mis esclavos, todos mis vecinos sepan: mi hijo, quien estaba perdido, no me es vergüenza, pero ahora me es causa de alegría. Y no me importa qué digan ustedes, si me critican o no, yo estoy regocijando porque mi hijo, quien yo amo, quien yo aprecio, quien yo doy la vida de mi otro hijo por él, ha regresado. Vamos a hacer fiesta. Versículo 15 de Isaías, de Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículo 20. Levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. Si ustedes están en la práctica de marcar en sus Biblias, resalten la palabra compasión. Escuchen bien, resalten la palabra compasión. Y quiero que lo resalten para que ustedes piensen en esto. Cuando un hermano o una hermana regresa arrepentido, su trabajo no es de juzgarlo, no es de investigarlo, es de tener compasión. Porque si una persona se arrepiente y los ángeles del cielo están regocijándose, ¿quiénes somos nosotros para no regocijarnos también?
Ese es el trabajo nuestro, de cuando un hermano regresa arrepentido y quebrantado, de sentir compasión por él. Versículo 20, la última parte, dice que corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El padre estaba dispuesto a sufrir toda vergüenza por su hijo. ¿Qué tan entusiasta está Dios para recibir a los pecadores? Nuestro Dios es un Dios quien nos salva. Nuestro Dios no es un salvador reacio. Cada acción del Padre exhibe muestras de amistad, de amor, de perdón, de restauración y reconciliación. Como les he mencionado ya, el Padre no estaba ahí esperando que el Hijo llegara para despedirlo de nuevo, para humillarlo, para avergonzarlo, para darle patadas ya cuando estaba tirado en el suelo, para burlarse de él. No, Señor. Él también estaba quebrantado, como lo estaba su hijo. Y qué felicidad. Manda a traer el becerro engordado. Noten otra cosa. Es muy importante que cuando leamos la Escritura es que leamos cada palabra cuidadosamente y que entendamos de que las palabras en la Biblia no están escritas nada más para llenar el espacio de las páginas. Están ahí al propósito, habladas e inspiradas por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza. Dice, mandó traer el becerro engordado. Eso quiere decir de que desde el momento que su hijo fue, su padre estaba haciendo las preparaciones para cuando regresara su hijo. Que su padre ya había apartado un becerro con instrucciones específicas. Hay que engordarlo porque pronto va a haber una fiesta. No dice ahí, tráigame uno de los becerros que están engordados. No, tráiganme el becerro engordado. Nosotros deberíamos hacer planes para que cuando nuestros hermanos descarriados regresen a hacer fiesta, regocijarnos con él. Isaías capítulo 50. Cantamos himnos donde dice de que tenemos un amigo. Nuestro amigo es nuestro Señor Jesucristo. Y un buen amigo nos cuida y duele por nosotros. En Isaías capítulo 50, en el versículo 5. Isaías 50, versículo 5. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Esta versión es muy clara, ¿no? El Señor me va a ayudar. Por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal. Y sé que no seré avergonzado. ¿Sabe quién está hablando ahí? Jesucristo. ¿Y cuál sería el motivo que Jesucristo, según Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, cuál sería el motivo de que Cristo se despojó de sí mismo? Es decir, en el cielo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice Efesios de que desde antes de la creación del mundo, Dios ya tenía un plan divino para salvar a la humanidad. Antes de que el mundo fuera creado, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios ya tenía un plan divino. No fue algo inventado a la última hora, como nuestros amigos bautistas enseñan de la predestinación. Era antes de que el mundo fuera creado, Dios ya tenía este plan. Y en ese plan ya habían hecho un acuerdo de que uno de los tres iba a tomar la forma de hombre. Y ese iba a ser el Hijo. Se iba a despojar de la posición que tenía en el cielo. Se iba a humillar para tomar la forma de un hombre. Imagínese si usted fuese Dios. ¿Estuviera usted dispuesto, ansioso de vaciarse de eso, de dejar el cielo para tomar la forma de una persona frágil, una persona de doble ánimo, para una humanidad que odia a Dios?
Pero Cristo lo hizo. Porque Él sabía de que al hacerlo, por lo menos una persona se iba a salvar. Yo sé que decimos muchas veces en el púlpito de que Cristo murió por los pecados de todos, y es cierto. Pero Cristo murió para salvarlo a usted individualmente. Por eso es correcto decirle que Cristo es mi Salvador personal. Porque personalmente me salvó a mí. No me salvó a mí con un grupo entero, pero a mí me salvó. A usted lo salvó individualmente. Por eso puede decir Cristo ahí en Isaías 50, versículos 5 al 6, que no tengo por qué avergonzarme, no seré humillado. Aunque me escupan, aunque me golpeen, aunque me arranquen los pelos de la barba, aunque se burlen de mí, lo hago porque tengo un propósito. Quiero rescatar a aquel hijo pródigo. Isaías 53. Versículo 3. Fui despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres se esconden el rostro. Fui despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero el que fue herido, o sea, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas, por sus llagas, hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Cristo, sobre el Hijo de Dios, la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién correspondía la herida? Por ejemplo, yo merezco ser maltratado y crucificado por mis propios pecados, pero uno inocente, limpio, ¿por qué merecía Él morir por mis pecados? No lo merecía. Lo hizo por su propia voluntad, porque es cuando Él también corrió del cielo a la tierra para salvarnos. Lo que vemos aquí es una percepción muy diferente judaica del arrepentimiento, fe y obras. Porque para los judíos el arrepentimiento y la fe no era suficiente para estar bien con Dios. Necesitaban hacer obras, trabajar para ganar su salvación. La percepción del Nuevo Testamento es arrepentimiento, fe y gracia. Por la gracia somos salvos. Y la palabra gracia significa por el favor que nos hizo Cristo, por el favor que nos hizo Dios, sin yo merecerlo, pero me hizo el favor de morir por mí para darme esa avenida, esa vía de escape, la sangre de Cristo Jesús. Salmos 103, y con esto terminamos la lección. Salmos 103. Versículo 10. Dice Dios, si su Biblia no empieza ahí con Dios, escríbanla, porque de eso está hablando. Dios nos ha tratado según nuestros pecados. Perdón, Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades.
Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, y así de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Qué salmo tan bello, ¿no? De que nos salva aún sin merecerlo. De que su misericordia está tan grande como el oriente hasta el occidente. Que su amor está como desde la altura del cielo a la tierra. No se puede medir. ¿Ha permitido usted a que Dios lo recree? ¿Ha permitido usted de que Dios le aplique la sangre de Cristo para salvarlo? Escuchó su programa Manteniendo la Fe. No olvide que le esperamos la próxima vez en www.edrangel.com para seguir sirviéndole por este medio con más enseñanzas bíblicas. De antemano le agradecemos su compañía y que Dios le bendiga.